Zoom de la película Punto de mira. La primera escena de esta película, o donde empieza esta película, es en una charla presidencial del presidente de los Estados Unidos en una plazoleta muy conocida y concurrida de España. Apenas el presidente está dando la charla, se oyen unos disparos, donde luego la gente entra en caos y empieza a correr para todos lados, el evento sufre una mala logística, luego ocurre una explosión y la escena cada vez va agrandando a un plano más grande. Luego vemos que el presidente está muerto, que en verdad es un doble del presidente. El presidente estaba camuflado en un hotel para que no, precisamente para prevenir ese tipo de incidente. Y luego saltamos una escena donde el servicio secreto está persiguiendo a los terroristas de diferentes formas. Está Thomas por su lado, buscando quiénes son los verdaderos terroristas, ya que uno de sus jefes o compañeros es uno de los principales autores de este hecho. Luego los terroristas se dan cuenta que el presidente no era el que asesinaron, entonces van por él a un hotel y lo secuestran. Y por último, para ver esto en el plano más grande de la película, que es como lo que abarca la globalidad de la problemática en este caso, es un plan en contra de Estados Unidos por unos terroristas que tienen diferentes ideales. Entonces la película en general abarca, esto es lo que abarca todo, es el evento principal, el plan terrorista en contra de Estados Unidos. Pero si seguimos haciendo un zoom, aparte de lo que nos muestra la película, vemos que ese plan en contra de Estados Unidos es seguido por una diferencia de ideales. ¿Por qué una diferencia de ideales? Porque Estados Unidos y los grupos ya sean islámicos o otras culturas consideran a Estados Unidos como una potencia guerrerista con la cual tienen que acabar, así como fue Osama Bin Laden, eh, y otras culturas. Entonces ahí vemos como un plano mayor al plan contra Estados Unidos, diferencia de ideales, que no solo es contra Estados Unidos, sino entre pueblos. Si seguimos saltando y haciendo zoom a esta problemática, vemos que estas diferencias de ideales se llevan a la guerra debido a una intolerancia racial, cultural, étnica o etcétera. El ser humano, después de haberse civilizado y haber construido la civilización como tal, no ha podido llegar a un punto de tolerancia donde se respete las diferencias en general. Y nosotros llegamos que como a la problemática general de todo, o sea, el zoom tanto desde la charla del presidente hasta la diferencia de ideales, lo vemos que es la falta de convivencia del ser humano con sí mismo. Esta es una problemática que abarca todas las anteriores y que no puede ser ni siquiera explicada en las espinas de pescado como lo hicimos antes, porque como dijimos antes, vamos más allá de lo que nos muestra la película, porque tratamos de hacerle un zoom más global de lo que está pasando. Aquí por ejemplo vemos que una espina de pescado, aquí empieza de lo más particular, va llegando a cosas más generales, que puede ser de pronto esta una causa principal de un problema, y luego llega a su estructura principal y llega a la consecuencia. Si lo vemos, esto va en zoom como hacia la derecha, va, va como así, y llega de lo más particular a lo más general. El problema de la espina de pescado es que se acaba en un momento y no nos deja avanzar más de allí. En las espinas de pescado, por ejemplo, pudimos encontrar mala logística o mala comunicación, y podemos encontrar cosas más particulares que contribuyeron a este problema o consecuencia, pero hasta ahí pudimos llegar. Mientras que el Zoom puede abarcar esto mismo, pero puede seguir mucho más allá de encontrar problemáticas mucho más complejas, mucho más difícil de entender, pero que abarcan a todas las anteriores. El problema del zoom con respecto a la espina de pescado es que no es tan precisa y tan específica en la forma de explicar un problema. Por ejemplo, aquí fuimos de la charla del presidente,
hasta la mala convivencia que tiene el ser humano, pero no encontramos exactamente una causa para cada problema, como si lo logramos en las espinas de pescado cuando proponíamos un problema y encontramos todas sus posibles causas y las subcausas y hasta lo más particular.